a ti te suelen contratar empresas para que des formaciones con sus recursos humanos y demás. Sí. Con este mensaje tan de empoderamiento, de, oye, puedes vivir de tu pasión, montar tu propio negocio y disfrutar por Ujú. el camino con equilibrio. No se te han quejado las empresas porque se les van empleados después de un taller tuyo. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, mentor de emprendedores online, ya lo sabes. Y como cada domingo, pues traigo aquí a un invitado o una invitada que tenga su propia empresa, que esté emprendiendo, que tenga su propio proyecto y que te pueda servir como inspiración para montar tu propio negocio si no lo has montado todavía o si ya lo tienes en marcha, que cojas recortes de otros sectores, de cómo lo están haciendo otras personas y digas, ah, pues mira, pues voy a darle caña yo también con esto que en mi sector no se está utilizando. Y hoy tengo la fortuna de estar con otra mentora que aparte es un referente para mí, que hace ya unos cuantos meses que nos conocemos y que descubrí hoy que aparte de ser mentora también es escritora, que tiene varios libros publicados y todo. Así que nada, bienvenida Nieves. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por tu invitación y un gustazo estar aquí con vosotros. Nada, un placer como te digo y un honor que estés aquí con nosotros compartiendo. Bueno, antes de empezar ya con la charla, Nieves, si te parece voy a avisarle a nuestros oyentes y a nuestros, ¿cómo se dice? Las personas que nos ven, a nuestra audiencia, que abajo en la descripción, si nos están viendo en YouTube o en Spotify o en la plataforma que sea, tienen varios enlaces. Uno de ellos es para entrar al grupo de Telegram en el que vamos a estar trabajando a partir del día 5 para que si estás teniendo algunos clientes que en tu negocio, si tienes un cliente por aquí, otro cliente por allí, pero cosas sueltas y no termina de arrancar tu proyecto, meterte ese empujoncito y que de verdad tu proyecto empiece a coger forma. Va a ser gratuito, así que nada, simplemente te invito a que te unas y recordarte, no, avisarte de que esto no es todo lo que tenemos para ti, porque Nieves quiso ser generosa y al final del podcast te vamos a contar un regalito que tenemos para ti preparado, que Nieves está organizando y que va a ser la bomba, ya verás. Bueno, dicho esto, Nieves, yo ya te dije, yo ya te presenté un poquito, que eres mentora, que eres autora de varios libros. Pero tú te conoces mejor de lo que yo te puedo conocer, así que preséntate tú mismo. Muchas gracias, Javi. Siempre es un reto, ¿verdad?, el presentarse uno a uno mismo. Yo siempre me defino primero, ante todo, como madre y feliz, y además felizmente casada, ¿no? Eso ante todo. Y como dices, ¿no? Yo soy mentora, soy coach ejecutiva y mi pasión, pues fíjate, es ayudo a líderes emprendedores y la forma en la que yo lo defino sobre todo es que les ayudo a liderar y emprender. Yo lo digo sin el estrés de emprender y en plenitud, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida la razón por la que emprendemos, ¿no? En nuestra vida, que al final es, pues, ¿no?, tener una buena calidad de vida y disfrutar, ¿no?, del proceso. Y bueno, soy autora, como dices, de ya un sexto libro que está a punto de salir y bueno, pues también soy ponente, ¿no?, en diferentes partes, colaboro con diferentes instituciones en diferentes partes del mundo, sobre todo con tema de liderazgo y de emprendimiento. Qué pasada, ¿no? Porque yo decía al principio que igual que yo, tú también eres mentora, pero obviamente tú ya tienes un bagaje y un recorrido mucho más grande que te permiten, bueno, pues hablar hoy de que tienes 6 libros publicados, de que eres ponente, o sea, la bomba, ¿no? Nieves, y aunque llevas un bagaje ahí potente como mentora, antes me pareció leer por ahí que te dedicabas a otra cosa. ¿A qué te dedicabas? O sea, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta donde estás hoy en día? Totalmente, fíjate, yo hasta hace 10 años, que es cuando empecé a emprender, yo he liderado multinacionales. Yo siempre he estado en el sector de la aviación, liderando multinacionales y hasta que hace 10 años, bueno, pues decidí que eso no era lo mío, ¿no? Que había ahí un choque de valores, un choque de propósito, un choque de legado y decidí dar ese giro de 180 grados. Pero sí, efectivamente, lideré pues multinacionales americanas, especialmente anglosajonas, y estuve, bueno, pues he estado viviendo en diferentes partes del mundo hasta que descubrí que lo que me gustaba sobre todo era ayudar a otros. Fíjate, Javi, ayudar a otros a descubrir ese talento, ese potencial y, si me apuras, a salir de la caja, ¿no? A salir de la caja y ayudarles a ver que hay otro mundo
un poco a lo mejor por esa trayectoria que yo he tenido, que hay otro mundo en las empresas, ¿no? En esos trabajos de 9 a 5 y que bueno, pues que hay personas que han nacido para ser emprendedores, ¿no? Que han nacido verdaderamente a pues liderar su vida y emprender en sus propios términos y que no necesariamente el mundo se acaba, ¿no? Cuando en esos trabajos de 9 a 5 que la educación y el sistema educativo muchas veces nos han dicho que es la única forma, ¿no? El ir al colegio, a universidad y luego trabajo de 9 a 5. Bueno, pues yo creo que gracias a cosas como tú, ¿no? Las cosas que haces tú, mentorizando a emprendedores, bueno, pues eso está cambiando, ¿no? Y eso es lo que descubrí hace 10 años, ¿no? Pero estuve pues casi 30 años liderando multinacionales hasta que dije hasta aquí ha llegado, ¿no? Y me dediqué pues eso, pues a ayudar a las personas a desarrollar ese talento y ese potencial y sobre todo luego, bueno, pues vi esa pasión me llevaba sobre todo no solamente a mi emprendimiento, sino a ayudar a otros, ¿no? A emprender y hacerles ver que hay otra vida fuera de las grandes organizaciones y de las grandes multinacionales. Oye, y me surge una pregunta con respecto a eso. ¿A ti te suelen contratar empresas para que des formaciones con sus recursos humanos y demás? Eso Y es, sí. yo Ujú, supongo que tú el mensaje lo adaptarás a cada contexto, ¿no? Pero con este mensaje tan de empoderamiento, de, oye, puedes vivir de tu pasión, montar tu propio negocio y disfrutar por el ujú. camino con equilibrio, no se te han quejado las empresas porque se les van empleados después de un taller tuyo. Muy buena pregunta, fíjate, porque yo trabajo mucho el tema de los valores, como sabes, ¿no? Y de hecho fue la razón por la que yo dejé las multinacionales hace unos años, como te comentaba. Pero no, sobre todo lo que yo inspiro, incluso cuando ayudo a las organizaciones, es a desarrollar ese liderazgo emprendedor, esa mentalidad de liderazgo emprendedor que se necesita en las grandes organizaciones. Yo creo que el mundo está cambiando, que es una de las cosas que también es mi pasión, ¿no? El cambiar ese concepto de liderazgo tan antiguo que hay en el mundo y crear, inspirar a que las personas sean mucho más creativas, muchas inspiradoras y que desarrollen esa mentalidad de liderazgo emprendedor. Y ese liderazgo emprendedor se necesita en organizaciones, porque hoy en día hay muchas organizaciones, y tú lo sabes, ¿no? Que son totalmente unos dinosaurios, son totalmente prehistóricos y hay que Sí. darles una vuelta, ¿no? de rosca, ¿no? al tornillo, ¿no? Porque verdaderamente hay que cambiar esas mentalidades, ¿no? Entonces lo adapto, como bien dices, ese liderazgo emprendedor para emprender o para efectivamente el tener ese Intraemprender. liderazgo. Y efectivamente emprender y sacar ese líder que todo el mundo llevamos dentro, independientemente que lo tengas en tu tarjeta, ¿no? Y seas el senior management o el líder de la organización o no en tu tarjeta, ¿no? Entonces, efectivamente lo adapto. Pero yo es una línea muy fina entre lo que es ese liderazgo en una organización y el liderazgo emprendedor como tal. Es que a mí me pasa, ¿no? Que también como tengo esa mentalidad emprendedora de la que tú hablas, pues, y al final hago relaciones con gente que tiene empresas, con gente que tal, con gente que cual, pues, que continuamente me están ofreciendo trabajo de otras empresas y yo obviamente los rechazo con mucha educación y demás, pero los rechazo porque estoy centrado en mi proyecto. Pero es que cuando tú cambias el chip y te centras en ser un líder, en resolver problemas, en buscar soluciones, en innovar, las empresas van creciendo, las empresas te quieren, al final los resultados van llegando y puedes estar donde quieras, ya sea con tu propio negocio o dentro de una corporación y ahí escalando o sin escalar, pero sigue inspirando a otros. O incluso ambas cosas, es decir, hay muchas personas que hoy en día y cada vez se ve mejor, anteriormente se veía muy mal, ¿no? Como trabajar en una organización y luego empezar a sacar tu propio emprendimiento. Yo creo que hoy en día también se está viendo que eso es posible, ¿no? Y de hecho da buena reputación, ¿no? Pero tener personas que tengan esa mentalidad emprendedora en tu organización, pero que luego sean speakers internacionales o que sean mentores de otros emprendedores hasta que como que das una buena reputación a la organización. Con lo cual las cositas están cambiando. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Van cambiando las cosas e incluso hasta el punto en el que he escuchado también casos de empresas que promueven que sus empleados generen proyectos e incluso los financian para que, oye, pues la empresa en la que trabajabas como empleado ahora te da un proyecto para que tú seas el CEO de esa nueva compañía que tú estás creando con tu ilusión. O sea que sí, sí. Trabajo como el tuyo y Ujú. como el que yo espero hacer también, porque por ahora no trabajo con corporaciones,
pero como el que yo espero hacer, va a promover que ese cambio se dé, ¿no? Ese cambio de mentalidad en las empresas. Mm. Y Nieves, Y Nieves. dices que en los últimos 10 años ya iniciaste tu andadura como emprendedora o emprendedora con tu propio proyecto y quería que nos contaras un poco cómo ha sido ese tránsito, ese viaje, ese recorrido hasta hoy. Fíjate, ha sido, yo siempre digo que el emprendimiento es muy bonito, pero muy duro, ¿no? A quien le diga que es fácil, se le está mintiendo. También es cierto que lo complicamos mucho, es mucho más fácil de lo que es y lo complicamos, ¿no? Pero sí es cierto que no ha sido fácil, pero no ha sido fácil porque fíjate, yo veo que he cometido muchísimos errores. Que ahora, pues yo también, pues mentorizando, ¿no? Pues ayudo a que esas personas no hagan esos errores que yo he cometido, ¿no? Yo siempre digo que uno de los grandes errores, y yo lo cometí, no sé si a ti te ha pasado, es esa soledad del emprendedor, ¿no? El pensar que tú puedes hacerlo todo y que lo puedes hacer solo o sola y que encima lo puedes hacer bien, ¿no? Y rápido, ¿no? Eso es un gran error y yo siempre digo que por lo menos los 4 primeros años, cuando yo decidí, ¿no? Decir, bueno, pues ya dejo el trabajo en las multinacionales, me dedico a emprender, me dedico a ser coach y mentora de liderazgo y emprendimiento. Bueno, pues intentaba hacer yo sola desde Yo me lo community hice y yo me lo como. manager. Sí, 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 community manager, redes sociales, relaciones públicas, coach y mentora, absolutamente todo, ¿no? Y he cometido esos grandes errores de invertir. Yo siempre digo que hay dos decisiones muy importantes que hay que tomar al principio, ¿no? Invertir en tiempo o en dinero. ¿A qué me refiero? Decir, bueno, decidir, lo voy a hacer yo todo o toda pensando que te va a salir bien, o desde el principio ser consciente de lo que se te da bien y lo que se te da mal y decidir dónde vas a pedir ayuda, ¿no? Entonces, si decides invertir con tu tiempo, pues las cosas van a ir mucho más despacio, seguramente las vayas a hacer mal y seguramente vayas a tener que empezar de cero de nuevo dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué es lo que me pasó a mí? O decidir invertir en tiempo, bueno, con un mentor, con un coach, ¿no? Dejándote en las manos de los expertos en las cosas en las que tú no eres experto, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Entonces, creo que los 4 primeros años fue una auténtica cuesta arriba, pero auténtica cuesta arriba, por esos errores que yo cometí, ¿no? De quererlo hacer yo todo, ¿no? ¿Empezaste como coach Hasta directamente? Empecé como coach directamente, además con esa sensación de cuando el primer cliente te dice, sí, sí, quiero que me ayudes, es como que te tiemblan las piernas y dices, ups, no me lo puedo creer, ¿no? Que alguien haya creído en mí, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que creen, otras personas creen más en ti que tú mismo, ¿no? Entonces empecé como coach, con coach de ejecutiva, ¿no? Y luego de ahí, fíjate, empecé en sesiones de 1 a 1. Luego ya me empecé a meter más en la parte de webinars y de masterclass y de empezar a hacer sus Facebook Lives que me temblaba. Yo ahora mismo me veo mis primeros Facebook Live y me parto de risa. Además los pongo como ejemplo, ¿no? Digo, qué horror. Pero fíjate, es algo que yo nunca he tenido miedo. Siempre he sido de esa mentalidad de hazlo, sal con el mínimo producto viable y luego de ahí y mejora, ¿no? Aprende, retoca y mejora, ¿no? Y ahora me parto de risa cada vez que veo esos primeros webinars o esos primeros Facebook Live de errores, temblando, pareciendo que era un robot, etcétera, etcétera. Súper Y fría, luego ya ahí, distante, sí. efectivamente, ¿no? Y luego ya ahí, poquito a poco, pues ya fui creando mis cursos online, ya fui creando más, digamos, mentorías grupales, ponencias, ya te empiezan a llamar a realizar ponencias. Empecé, una vez que ya empecé con esa credibilidad y creando un poquito más de reputación, pues ya empecé a trabajar con pequeñas y medianas empresas y luego pues ya he ido subiendo un poquito ya con empresas más grandes, cámaras de comercio, diferentes asociaciones a nivel mundial. Entonces vas poquito a poco, ¿no? Entonces ahora cuando yo pienso en ese primer día en el que ese primer cliente que nunca yo pensaba que me iba a llegar, ¿no? Me dijo que sí, la verdad es que es una trayectoria muy bonita, dura, ¿no? De mucho esfuerzo, y, pero a la vez muy gratificante, ¿no? Muy gratificante cuando ves cuándo has empezado y dónde llegas, ¿no? Y sobre todo, fíjate, algo que yo siempre me alegro mucho, Javi, es, como te comentaba, ¿no? Tengo 2 hijos, que ya tienen 22 y 20, y ellos mismos están pensando en emprender, ¿no?
que vean que es posible, ¿no? Que yo no lo hice cuando tenía 20 años, que lo hice con unos cuantos añitos, ¿no? Que es posible cambiar de rumbo, ¿no? Cuando has llevado una carrera en multinacionales, cuando has terminado la universidad y a lo mejor al cabo de 15, 20 o 30 años después es posible, ¿no? O sea, que nunca es tarde. Entonces, eso también me inspira mucho. Qué potente, la verdad, qué potente este mensaje que tú estás dando. Y aparte, yo no es por llamarte vieja ni nada, pero por recalcar que tus hijos tienen la misma edad que yo y que bueno, que se estén planteando emprender jóvenes así como yo, Sí. pues es algo a reconocer y a valorar. Que eso básicamente es porque te ven a ti como ejemplo y como inspiración, como Mm, líder. O sea que brutal por tu parte ese trabajo que llevas de madre. muchas gracias. Nieves, vamos a entrar ahora en una sección en la que ya no vale enrollarse tanto, ¿vale? Que solo tienes un minuto para responder. Y son Ok, cinco preguntas que te voy a hacer, 5 minutos que tenemos para responder. Y qué bueno. básicamente es de que te vuelvas a poner en ese papel de cuando empezaste. Oye, si ahora volviera a Vale. empezar con lo que ya sé, ¿qué decisiones tomaría, ¿no? Y si te parece, empezamos ya. La primera pregunta es, si estuvieras empezando de nuevo, ¿a qué cosas le darías prioridad? Le diría prioridad a trabajar mi mindset, mi mentalidad y le daría prioridad a trabajar mi cliente ideal, A definitivamente. investigar, Eso fue un a gran error. descubrirlo. A descubrirlo y sobre todo descubrirlo conectado con mis Qué guay, valores y los valores de mi cliente, porque ahí he cometido muchísimos, muchísimos errores. Y he tenido que dar la vuelta bastante veces de 180 grados a nivel de cliente, a nivel de idioma, si en inglés, si en español, qué tipo de audiencia, ¿no? Entonces, definitivamente mi mindset, mi mentalidad y el cliente ideal, el avatar, qué que se bueno, conoce. qué potente. Y Nieves, si volvieras a empezar, ¿qué harías para captar esos primeros clientes? Pues hablaría mucho más en el sentido de perder el miedo, levantar el teléfono y tener esas conversaciones uno a uno. Porque hasta que no tienes esas conversaciones uno a uno, no sabes si es tu cliente ideal, no sabes si es con la persona, con el tipo de cliente que tú vas a estar a gusto, ¿no? Y que a los que verdaderamente vas a poder ayudar. Y además, hablando, conectando, sí es cierto que el área digital nos abre mucho mercado, que duda cabe, pero al principio yo creo que es basiquísimo tener esas conversaciones uno a uno, porque además la retroalimentación que te da el cliente y ese tipo de información qué es lo que necesitan es oro molido. Y yo creo que lo subestimamos mucho, dependemos mucho hoy en día de las redes sociales, pero sobre todo al principio, todo lo que se puede hacer en conversaciones uno a uno es oro molido, no tiene precio, no tiene precio. Totalmente de acuerdo, tío, qué potente lo que acabas de comentar. Nieves, Mm. si volvieras a empezar, ¿qué harías para superar ese miedo a salir de la zona de confort? Uf, fíjate, es que yo no he tenido mucho miedo, soy una persona que me tiro a la piscina enseguida. Si te luego me río de mí y digo, vaya qué barbaridades he hecho. Pero algo, de nuevo, algo, volviendo al punto anterior, ¿no? Algo que haría más de nuevo es hablar, perder ese miedo a hablar y perder ese miedo a contar sobre mi historia y a contar sobre mi experiencia y a contar cómo puedo ayudar a las personas y cambiar esa mentalidad, salir de esa zona de confort, fíjate, cambiando esa mentalidad y quitarme el concepto de vender, que yo creo que es un gran miedo que tenemos todos, a les estoy contando cómo le puedo ayudar. ¿Lo van a aceptar o no lo voy a aceptar? Pero yo no estoy vendiendo, estoy explicando. Entonces, creo que esa zona de confort sería algo que, porque miedo como tal no tengo, pero sí lo cambiaría, cambiarme ese concepto mental de vender y cambiarlo por explicar mis servicios. A mí me gusta también mucho decir que vender no es vender, que vender en realidad es ayudar, porque simplemente estás poniendo una propuesta a alguien que tú crees que Eso le puede es, ayudar. Esa persona decide si hay un intercambio de valor ahí en el que tú le aportas lo que tienes y él te da dinero o ella te da dinero o no. O sea, simplemente eso. eso Pero sí es. que es verdad que, oye, que si la venta, que si el rechazo, que si el dinero, que si no sé qué, hay un montón de factores Pero ahí eso que es influyen. confianza. Sí, Eso es al final falta de confianza. Entonces, sí. como tienes falta de confianza, piensas que estás vendiendo. Mm, tal cual. Bueno, Nieves, siguiente pregunta. Si volvieras a empezar con tu proyecto, ¿qué harías para reducir el riesgo? Antes hablabas de producto mínimo viable, pero ¿qué cosas harías para desarrollar ese producto mínimo viable o reducir el riesgo por otras vías?
Pues me plantearía antes, haría un buen estudio de qué cosas voy a subcontratar desde el principio. Desde el principio clarísimamente, porque yo personalmente, y yo creo que lo veo mucho en las personas que la acompaño, tomamos muchos riesgos en hacer cosas de los cuales nosotros no somos expertos, los cuales nos quita atención de las cosas que somos expertos. Me explico, yo he hecho la página web 3 veces, 3 veces ni más ni menos, con lo que significa eso de parar tu negocio, costes, aumento de costes y falta de ingresos, ¿no? Entonces es una bomba explosiva para un emprendedor. Entonces, definitivamente, él arriesgaría muchísimo más e invertiría en subcontratar servicios en aquellas áreas en las que yo no soy experta. O, por ejemplo, community manager igualmente, ¿no? Para yo poder enfocarme en mis mentorías y en mis sesiones de coaching, ¿no? Y dejar a los expertos en la parte que son expertos, porque Son yo aquellos expertos. definitivamente, no sé tú, pero yo no. Eso no es para mí. He de reconocerte que a mí es un tema que me gusta, pero me gusta un poco. Igual que los podcasts, la postproducción del podcast es algo que me revienta. Desde que pueda lo delego, tienes ahí todo, te doy toda la razón. Nieves, última pregunta con respecto a esta sección que estamos hablando de si volvieras a empezar, no, si volvieras a empezar con tu proyecto, ¿qué harías para ganar más dinero? ¿Qué haría para ganar más dinero? Eh, Todo lo que he dicho anteriormente es acumulativo y ganar esa confianza. O sea, yo creo que si todo lo que he dicho se hace y lo podrías empezar, si empezase de cero, lo hubiese hecho, definitivamente mi precio hora de sesiones, que luego además cambié a mentorías, hubiese sido totalmente distinto y cambiar de esa ayuda ahora a sesiones de mentorías. O sea, yo no ahora mismo lo trabajo por menos de 3 meses, no empecé por esas mentorías sueltas, ¿no? Que al final te estás metiendo tú mismo en tu propio problema, ¿no? Con lo cual, trabajar esa seguridad, dejar en manos de expertos lo que son de los expertos, cambiar ese concepto de venta a ese concepto de explicar y ayudar, como tú has dicho, y definitivamente no entrar en mentorías o sesiones de coaching de horas, sino ser mentorías de 3 meses mínimo y también tener una buena combinación de ingresos pasivos y de activos, definitivamente. Potente también eso último que acabas de nombrar, Mm. oye, saber gestionar las finanzas. Muy potente, muy potente. Pues Nieves, terminamos ya la sección. Me gustaría remarcar aquí un par de cositas que dijiste que me parecen súper potentes, oro líquido, oro molido, como dices tú. Que, por ejemplo, con respecto a lo que decías que era oro molido, ¿no? El estar ahí directamente tratando con tus clientes, hablando, dedicarle tiempo. Yo pienso ahí como tú. O sea, al final podemos montar un embudo que sea lo más escalable posible, que sea lo más automático posible, pero eso no te va a dar trato directo con tu cliente, te va a dar mucha información, pero van a ser números. Al final, cuando estamos lanzando una propuesta al mercado, necesitamos conocer a los clientes. Yo supongo que estarás de acuerdo conmigo. Y lo que decías antes, simplemente con tener una conversación con ellos, con mandarles tu mensaje y ver qué feedback te devuelven, eso te va a permitir que tú vayas identificando nuevos problemas que ellos tienen, nuevas dudas, nuevas objeciones a la venta o simplemente que veas si son tus clientes o no. Entonces, yo creo que eso es algo que a remarcar y que todo el mundo debería tenerlo en cuenta de, oye, vamos a dedicarle tiempo a esta tarea que aunque es un poco incómodo al Ujú. principio, es imprescindible. Pero fíjate, además, por recalcar ahí, yo creo que es muy potente y es porque tenemos que ser conscientes que por mucho utilicemos buena narrativa, un buen copy, una buena nube de palabras, al final mm, el hablar con clientes no solamente nos da a nosotros seguridad, sino que es que, como bien sabes, ¿no? Los clientes al final compran por confianza. Entonces, un funnel no le, o un embudo, por muy bueno que sea, no le va a crear esa confianza. Entonces, hablar, conectar y crear esos enlaces, ¿no? Emocionales, porque si no conoces a tu cliente de manera personal, obviamente tienes que escalar, ¿no? Y tienes que tener tus embudos y tener la parte automatizable y la parte más de ingresos pasivos, pero cuanto más se pueda hablar y tener ese contacto con tus clientes, muchísimo mejor. Yo con respecto a eso que acabas de decir antes de generar esa confianza, yo resumo el marketing como en tres pilares. Por un lado, la visibilidad, que haya ojos mirándote. Por otro lado, la confianza, que esos ojos que te estén Mm. mirando
te vean y digan, vale, sabes de lo que hablas y me transmites confianza. Y por otro lado también la simpatía, que te vean como alguien agradable, alguien con quien estar, alguien que, ostras, pues te preocupas por mí. Y con una Mm, conversación telefónica, con una videollamada como estamos haciendo tú y yo, o con cualquier otra vía, pero de estas más tradicionales, más a la antigua usanza, se puede generar muy, muy bien. Y, oye, no es tan escalable como que pongas publicidad en redes sociales, como que hagas no sé qué o no sé cuántos, pero sí es verdad que genera un vínculo muy potente con el cliente, que al principio es lo que nos hace falta. total, total. Y además es que, no sé si te ha pasado, a mí yo lo he comprado así, es decir, muchas veces hay personas o mentores con los que yo he trabajado y digo, es que no me expliques más, confío en ti. A Tal veces yo cual. incluso digo, no sé lo que estoy haciendo, pero confío en ti y no necesito, y a veces nos perdemos en llamar las herramientas, llamar a nuestro método, llamarlo nuestros pasos, ¿no? Y las personas al final lo que quieren es dónde les recoges y dónde les vas a dejar, ¿no? Y oye, Javi, confío en ti, confío plenamente que contigo lo voy a conseguir, ¿no? Y ya está, ¿no? Y eso es súper importante. Es curioso porque justo esto que acabas de nombrar me pasó con una de mis últimas clientas que básicamente me vio un mensaje que yo mandé por un grupo, me escribió o dijo que le interesaba, yo le escribí, estuvimos hablando por teléfono y me dice, vale, estoy dentro. Y nunca más, nunca, o sea, nunca antes me había visto ni nada, simplemente por esa conversación en la que estuvimos ahí charlando, en la Ujú, que obviamente yo cómo tengo estructurada la mente ya y con todo lo que sé, pues enfoqué esa conversación a que ella, a generar ese vínculo, a generar esa confianza, a que ella se sintiera arropada por mí y obviamente porque creo que le puedo ayudar, pues ella ni se lo pensó dos veces, decidió comprarme por simplemente ese vínculo. O sea que es real, claro, claro, es así, no hace es falta así, volverte es loco así. con millones de cosas. Sí. Nieves, ahora me gustaría que habláramos un poquito de tu forma de trabajar de tu método de alquimia. Porque antes hablabas de ese emprender sin agobio, sin estar ahí hipersaturado, sin tener la cabeza Mm, a mil vainas. Y creo que con tu método trabajas para que eso no sea así, ¿no? Para que puedas estar a gusto y en equilibrio. Cuéntanos un poco qué es ujú. esto de alquimia. Me encanta lo de sin mil, sin mil bañas. Pues fíjate, alquimia es un método que he creado sobre todo por eso, ¿no? Porque lo he vivido yo y porque veo muchas personas, bueno, como las personas que tú acompañas, ¿no? Que emprenden, pero al final, como comentaba anteriormente, ¿no? Al final se les olvida esa primera razón que es por la que han querido emprender, que es calidad de vida, libertad financiera, libertad de tiempo, ¿no? Y al final como que volvemos a ser esclavos de nosotros mismos. Entonces, con Alquimia, y así llamo mis mentorías, yo tengo un máster también de 6 meses que se llama Alquimia. eh, el objetivo, sobre todo, Javi, es encontrar esa fórmula mágica para emprender en plenitud, esa fórmula que te permita no perder de vista esa calidad de vida, no perder de vista esos valores, ese legado que tú quieres dejar, ¿no? Gracias a tu emprendimiento y cómo ayudas a otras personas. Y, y consta de 4 fases, ¿no? Está como los elementos de la alquimia, está el elemento aire, que es donde trabajamos, porque para mí por eso te comentaba anteriormente, toda la parte de mindset y de mentalidad es el pilar básico de cualquier emprendimiento y es más, yo creo que el emprendimiento es el mejor programa de desarrollo personal que hay, Ujú, tal porque cual. te dan tascas y te desarrollas, quieras o no quieras, ¿no? Entonces el mindset es un pilar basiquísimo, entonces ahí trabajamos la parte de las heridas de la infancia, reconectar con los valores, reconectar con nuestros contravalores y conocer mucho esa mentalidad y convertirte en ese liderazgo emprendedor, ¿no? Trabajar esa mentalidad emprendedora, porque tienes que trabajar ya en quién te quieres convertir, porque como emprendedora ya no eres la misma persona. Yo no soy la misma persona de cuando lideraba empresas, o no soy la misma persona cuando iba a la universidad, o no soy la misma persona de siendo madre o pareja, ¿no? Entonces, te tienes que convertir en esa persona que quieres convertirte, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esa parte de mindset, porque tú puedes tener los mejores embudos, el mejor marketing, el mejor community manager, que si tú no tienes ese mindset de hablar con un cliente, de conectar, de hacer un podcast, de salir a las redes sociales, se te va a caer todo, ¿no? Entonces, para mí es ese pilar básico que es el elemento aire, ¿no? Entonces, lo trabajamos mucho como primer pilar y además pilar principal. Luego, ese elemento fuego, ahí es donde ya conectamos, bueno, pues con esa visión, ¿no? ¿Cuál es tu visión a largo plazo?
dónde quieres llegar, ¿no? Y trabajar muy bien esa parte, esa estructura, ese plan, esa ingeniería inversa, pero siempre conectada a esa pasión, ¿no? A ese fuego interior, ¿no? Que es ese legado que tú quieres dejar, ¿no? Y de ahí ya empieza a caer toda la parte más, pues, de qué tipo de cliente quieres trabajar, cuál es tu cliente ideal, porque para mí eso es parte del fuego, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar con alguien con el que no salga la chispa de alguna manera, ¿no? Yo tengo que estar a gusto con esa persona y está a gusto conmigo y tengo que ayudar a esa persona a transformarla, ¿no? Entonces ahí se trabaja mucho toda esa parte de visión, de cliente ideal. Luego en la parte del elemento tierra ya lo aterrizamos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hay toda la parte de qué voy a hacer online, offline, mi escalera de productos, ¿no? Cuál va a ser el ingreso pasivo, el ingreso más activo, toda esa parte más de estrategia, ¿no? Y diseñar ese canvas de negocio. Y luego con el elemento agua, ahí trabajamos mucho en la plenitud. Yo tengo un programa, se llama Productividad, que no productividad, y es cómo ser productivo, porque sabes que soy máster de mindfulness, que es de lo que va a ir Ujú. el libro que va a salir ahora, y es esa productividad consciente. Cómo integrar esa productividad en tu plan de acción de manera que tú puedas integrar tu emprendimiento sin ir como pollo sin cabezas, ¿no? Sin ir como una rueda de hámster y ser muy activo y aterrizar y accionar, pero siempre desde la plenitud y el equilibrio, porque de nada nos sirve pues tener un buen emprendimiento al principio, ¿no? Ese sprint, pero luego que no sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque nos quemamos, porque al final no disfrutamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso ese equilibrio de los cuatro elementos, ¿no? El aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿no? Pues esa buena combinación de esas cuatro fases son esa alquimia interior y sobre todo trabajar desde esa alquimia interior, ¿no? Encontrar ese emprendedor, ese líder que quieres ser, ¿no? Y desde ahí, pues, emprender, sacarlo a la luz. Me parece curioso porque antes justo estábamos hablando de esto de no vender, o sea, de vender sin vender, de salir ahí simplemente a explicar tu propuesta y con el simple hecho de que tú ahora aquí hayas explicado en qué consiste alquimia, que para el que no lo sepa, Nieves aquí nos está vendiendo alquimia, para que tú digas, ah, pues mira, pues sí, pues quiero comprar eso. Básicamente Ujú. con explicarlo, ya para mí esto ha aportado aquí un valor tremendo porque ya me has desgranado cómo funciona, cómo es tu forma de trabajar, que si yo te quiero contratar, de lujo, que si no lo puedo trabajar yo por mi cuenta porque ya me dijiste el esquema, ya puedo decir, ah, pues mira, pues tengo que conectar con mis valores. ¿Cómo lo hago? Pues mira, yo igual no tengo ni idea, o voy a contratar a Nieves que sí que me ayude a Mm. trabajarlo. Pero es que ya el simple hecho de explicar nuestra propuesta al mercado, a la gente que nos está escuchando, ya estamos ahí aportando un valor. Así que no tengamos miedo a venderte. Salgamos ahí a la calle a explicarle al Mm. mundo lo que hacemos. Y fíjate, perdona que te interrumpa, Javi, porque además es algo que yo creo que cometemos un error, volviendo aquí a tus Ujú. preguntas de qué harías, ¿no? Es cuando trabajas tu identidad, cuando estás hablando y cuando estás explicando. El otro día en un programa que tengo yo que se llama Imán, de cómo convertirte imán para tus clientes, cuando te olvidas de ti, te olvidas de tu ego, te olvidas de tu ego al final, que es tu falta de confianza, etcétera, etcétera, y te enfocas completamente en tu audiencia, en la persona que está escuchando este podcast, te sale de manera de corazón, desde tus valores, desde tus principios, desde tu legado, y no es la venta, sino que estás dejando de lado tu ego, con lo cual te estás enfocando en ayudar al oyente, ¿no? Y entonces, y ahí es como bien dices, ¿no? Es explicar tus servicios, explicar cómo puedes ayudar, con alguien conectará, con alguien no, y está bien de una manera u otra, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es olvidarte de tu ego, dejar tu ego aparte, anularlo, Qué bueno, anularlo. qué bueno, qué bueno. Y Nieves, hablaste ahora de que un tema que tú dominas es la productividad. ¿Podrías dejarnos algunos consejos de productividad para que gente como yo, que tenemos mil ideas en la cabeza y que decimos, ah, pues mira, pues tengo que hacer aquello, ah, pues tengo que hacer lo otro, ah, pues pongamos foco realmente y yo me lo entreno a mí mismo, ¿no? Pero muchas veces aún así, pues me voy por las nubes. Entonces, ¿qué podríamos Sí. hacer para aterrizarlo y decir, vale, pues mira, para ser más productivo tengo que hacerme un horario y no sé qué y no sé cuánto? ¿Qué hace falta para ser más productivo? Fíjate, para ser productivo, ante todo es tener claro qué es tu gran objetivo, no tus objetivos, que todo el mundo tenemos muchos objetivos, ¿no? Sino tu gran objetivo, ¿no? El tener claro cuál es ese legado, qué es lo que verdaderamente quieres tener, quieres conseguir, ¿no?
y siempre todo lo que hagas estar conectado. Yo siempre digo que para ser productivo tienes que soñar en alto, en grande, ¿no? Siempre tener ese legado en mente, ese emprendimiento en este caso, pero actuar en pequeño, actuar en el aquí y en el ahora todos los días. Entonces, una vez que tienes ese legado, yo trabajo mucho la ingeniería inversa, porque además la mayoría de las personas se establecen objetivos de manera errónea. Normalmente, si estamos ahora en agosto, ¿no? Dicen, bueno, pues esto es lo que voy a hacer en agosto, esto es lo que voy a hacer en septiembre, esto es lo que voy a hacer en octubre, ¿no? Cuando la forma que hay que hacerlo para colaborar con nuestra mente es totalmente lo contrario, ¿no? Que lo habrás oído, ¿no? Es, bueno, pues quiero conseguir esto para el 30 de octubre, ¿no? Pues tienes que traértelo para acá, ¿no? Es decir, bueno, pues si quiero hacer este lanzamiento de este webinar, ¿no? O de estas mentorías para el 30 de octubre, que tengo que conseguir para el 15 de octubre, por ejemplo, para el 1 de octubre, ¿no? Irte todo trayendo hasta el día de hoy, porque eso además esto te ayuda a ser mucho más consciente de si tienes los recursos necesarios, si te estás quedando corto de tiempo, si tienes que subcontratar, como hablábamos antes, servicios, ¿no? O si lo puedes hacer todo tú, ¿no? Entonces, la ingeniería inversa, definitivamente, una vez que tienes ese gran objetivo, y luego yo como lo trabajo siempre es todos los meses establecerte tres grandes objetivos, que no tareas, tres grandes objetivos que están alineados a ese gran legado, ¿no? Eh, todas las semanas dentro de ese mes, tres grandes objetivos que están alineados a ese gran objetivo y todas las semanas tres objetivos que están alineados a ese gran objetivo, ¿no? Entonces, de aquella manera, todos los días tú vas a estar trabajando en tres cosas que son grandes objetivos, de manera que te están acercando un pasito más a ese destino final, ¿no? Entonces vas a estar combinando ese soñar grande, porque vas a estar constantemente conectado con tu emprendimiento y cómo te visualizas viviendo, si te visualizas emprendiendo en Bali, enfrente de una playa, ¿no? O con tu ordenador en tu hamaquita en Bali, con un mojito o con la bebida que sea típica de allí, que ahora mismo no lo sé. Y entonces, cuando tú conectas todos los días con ese legado, con esa forma de vivir, con quién te quieres convertir, pero al mismo día estás en el aquí y en el ahora, accionando, porque muchas veces la gente lo confunde, ¿no? Pensar en el legado, en la visión, y me quedo, hay mucho emprendedor aire. Yo dentro de poco voy a sacar un test que ya te compartiré. Hay mucho emprendedor aire, ¿no? Que se quedan ahí en el limbo, soñando, pero que no aterrizan, ¿no? Está muy bien estar conectados a tu legado, pero tienes que actuar en el aquí y en el ahora, ¿no? Tienes que aparecer cada día de tu vida, ¿no? Entonces, y luego todas las mañanas eso, ¿qué tres cosas puedo hacer para que me acerquen un paso más cerca de ese gran objetivo que quiero conseguir, de esa forma de vivir en Bali, o donde cada uno de nosotros nos lo visualicemos? ¿Qué tres cosas? Y luego al final del día también reconocer esos pequeños pasos, ¿no? El darnos esa palmadita en la espalda y decir, oye, pues qué bien lo he hecho hoy, ¿no? Que he conseguido esto, o me he sentido así, o me he sentido asado, o cómo lo puedo hacer mejor mañana, ¿no? Entonces, de esa manera combinas los objetivos a largo plazo con el día y ahora. Pero en esos objetivos, porque es una de las cosas que también cometemos un gran error, es cuando hablo de objetivos, no hablo de objetivos solamente de emprendimiento. Hablo de objetivos de todos los innegociables, que tú y yo ya hemos hablado de innegociables, ¿no? Entonces, dentro de dentro de ese emprendimiento está tu salud, dentro de esos innegociables, ¿no? Tus objetivos, cómo te quieres sentir, cómo va a ser tu vida espiritual, cómo va a ser tu salud, cómo va a ser tus relaciones. Entonces, dentro de esos objetivos y ese legado tienes que visualizar los 360 grados, ¿no? De tu vida, no solamente la parte de emprendimiento, porque si no vas a empezar a cojear, que es lo que suele pasar a los emprendedores, ¿no? Y por eso yo lo llamo productividad, porque no podemos separar, ¿no? Entre el Javi emprendedor y el Javi personal, ¿no? Porque al final hay nada más un Javi. Y Nieves, a mí esto también es un tema que me genera muchas dudas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo ahí en que tenemos que generar un equilibrio vital, no solo profesional Mm, ni solo personal, sino que ambas partes estén fusionadas. Y dependiendo del autor, unos te dicen que hay área profesional, área económica, área no sé qué, área energía, espiritualidad, no sé qué. Para ti, ¿cuáles son las áreas dentro de la vida en las que tenemos que enfocarnos para generar ese equilibrio? ¿Las divides en 3, 4, 18, 43?
Yo suelo decir 6, para mí 6, ¿no? Pero normalmente la gente tiene entre 6, 12 aproximadamente. Para mí normalmente son, ahora me van a salir más o menos, vas a ver, esto es lo que tiene el directo, Sí, pero suelo hablar sí, de... te pillé aquí a contrapié. No te lo habías preparado, no te lo habías preparado. O suele ser lo que es la familia, ¿vale? Luego suelen ser las relaciones, suele ser la salud, suele ser el emprendimiento, el hobby. ¿Ves? Me sale una más ahora, espiritualidad y finanzas. 7. Vale, Normalmente es relaciones, lo he dividido en familias y relaciones, normalmente hago relaciones en uno, ¿vale? vale, Entonces, esas vale, son vale. mis seis áreas, ¿no? Pero luego puedes hacer tus áreas del emprendimiento igualmente. Yo trabajo mucho esas áreas del emprendimiento, ¿no? Igual que haces esa rueda de la vida que todos conocemos, bueno, pues hazte una rueda del emprendimiento, ¿no? Pues dentro del emprendimiento, ¿cuáles son las áreas importantes, ¿no? Pues lo mismo, puedes poner Finanzas, plenitud, marketing, plenitud. finanzas, equipo, plenitud, espiritualidad, legado, o sea, la rueda de la vida, pero al final yo siempre la superpongo. Fíjate, siempre pongo esa área, os recomiendo que se ponga esa área de emprendimiento, esa rueda del emprendimiento, por encima de las innegociables, que son más la parte más personal, ¿no? La salud, la espiritualidad, finanzas, Ujú. etcétera, etcétera. Y en el medio, en el medio, en el medio, que ya sabes que me encanta esas capas de cebolla, en ese núcleo, los valores. Siempre, siempre estar conectado a tus valores, siempre es tener esa coherencia y todos los días preguntarnos, ¿no? ¿Qué tres cosas puedo hacer que además estén en coherencia con mis valores? Qué potente, qué potente. Bueno, Nieves, estamos llegando al final de este podcast y ahora toca tratar un tema que para la sociedad es un poco tabú, que para los negocios es imprescindible y que para la vida en general también es muy potente. Y es un tema, el tema del dinero, ¿vale? En esta cuarta temporada estoy retomando este tema porque quiero que la sociedad ya deje de ser tabú porque es una herramienta como otra cualquiera. Los empresarios, Ujú. la mayoría nos damos cuenta y, bueno, pues la gente que no sea empresaria que quiero que también lo sepa. Entonces, a mis invitados les estoy preguntando, y te lo pregunto a ti, Nieves, ¿cuánto facturas con tu negocio? ¿Cuánto facturas al año? Yo ahora mismo estoy, este año, que la verdad es que me está yendo bastante bien, voy a llegar a los 150.000 ¿En lo que vamos de euros. año o a final de año? Al final de año, llegaré a los 150.000 150.000. al final de año. Y el margen de ganancia, tú inviertes mucho en subcontratar servicios, como hemos visto a lo largo de la entrevista, pero los márgenes de ganancia son, ¿lo has calculado? ¿Cuál es tu margen o no tienes ni idea? Yo lo tengo calculado en que lo que yo quiero tener aproximadamente son 25, un 30% 25 de 30%. ganancias. Y lo Mm. llegas. Sí, 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 sí lo estoy llegando. Pero me ha costado mucho llegar a donde estoy y queda todavía recorrido. Fíjate, pero una de las cosas yo creo que me encanta además que hagas esta pregunta, porque yo creo que hay muchas creencias limitantes, ¿no? Como bien dices, ¿no? Con el tema del dinero. Y como digo yo, al final todos pagamos facturas, ¿no? Todos tenemos que ir al Entonces, supermercado y efectivamente, La Casa de Papel es una serie de Netflix que pueden imprimir, pueden imprimir dinero, pero ahí nos quedamos y todos tenemos. Al final, de nuevo, es cómo es la intención y cómo dentro de ese legado, qué es lo que quieres hacer tú con ese dinero, ¿no? Ayudando al mundo. Al final es cómo lo mueves, qué intención tienes. Y cómo ayudas con esa abundancia a otras personas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que desmitificar toda la parte del dinero. dejemos de verlo ya como algo malo y simplemente veámoslo como un amplificador. Si tú quieres hacer cosas Claro, buenas, pues haces cosas buenas más grandes. Otras, que yo quiero ayudar a los emprendedores. Sí, pero sin dinero, pues llego a mi vecino y al otro que está allí y al de más allá. Pero con dinero, pues igual llego al mundo entero y puedo contratar a otros mentores que hablen alemán y chino y japonés y que ayudemos también a gente de otros países. Y mi propósito, ese legado que claro. yo quiero dejar, pues se acabará cumpliendo gracias a esta herramienta de la que Y, tanto hablamos. y aparte, ¿por qué una persona que trabaja en cuenta ajena no se hace esta pregunta? Esa Sí. persona que trabaja de 9 a 5 con un buen salario, que hay las personas de 9 a 5 en organizaciones, ¿no? Con buenos salarios, ¿por qué no se hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, Mm. efectivamente, hay que desmitificarlo y al final es mover abundancia y saber que puedes ayudar a otras personas incluso mejor, ¿no? Entonces,
totalmente de acuerdo y me encanta además que hagas esta pregunta. Nieves, dijiste antes que este año llegas a 150.000. Yo supongo que dijiste antes que eso ha sido un recorrido, que al principio no empezaste así. Para que la gente también se pueda hacer una idea y no diga, Buah, es que 150.000, eso ahora va a ser imposible llegar, tal. Cuando tú empezaste, que llegabas a final de mes. Llegaba al final de mes porque empecé todavía, cuando estaba todavía en una multinacional, pero yo llegué a perder al año, al final, al principio, cuando empecé, llegaba a perder mis 10.000 y 20.000 euros. Era pérdidas. Era Pérdida, pérdidas total, ¿qué es lo que pasa? Que yo tenía pues una buen cierta ingreso. seguridad, ¿no? Pero eran totalmente pérdidas y de nuevo por esos errores que yo cometía, ¿no? Porque tuve que hacer, como te decía, la página web 3 veces, hacía las cosas. Yo en vez de dedicarme a tener esas mentorías y esas sesiones de coaching donde podía ingresar, ¿no? Entonces, Ujú. mi tiempo no lo estaba dedicando a ingresar, lo estaba dedicando a hacer cosas, pero no a ingresar. Entonces, ese Tal es el cual. gran error, es una tasa. Entonces, es muy importante por eso esas conversaciones y estar tú ahí afuera hablando, hablando y conectando con personas e ingresar y dejar a otras personas que hagan por ti. ¿No? Aunque parece que es un coste, al final es una inversión y te va a permitir ingresar más e ingresar antes, además, y crear más clientes fieles desde el principio. Qué Pero bueno. perdí, ya te digo, mis 4 primeros años fueron de pérdidas. Fueron de 4 años de pérdidas. pérdida. Bueno, de 4 años. inversión. De inversión. Sí, 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 sí. Una inversión, ¿no? Y por eso digo que yo he cometido muchísimos errores y por eso tengo esa pasión, ¿no? De que la gente no haga esos mismos errores, ¿no? Porque sé por dónde están las fugas. Tal cual, tal cual. Al final es eso, los mentores nos dedicamos a... Yo lo que le digo a mis clientes siempre es que yo no voy a evitar que se choquen contra una pared. Lo que sí que voy a hacer es poner almohadas en la pared para que cuando te choques te duela menos, aprendas de ese error, pero que te duela menos. Claro, y por lo menos que seas consciente, cuidado que te vas a a chocar. Sí, Y luego ya si decides ya chocarte es cosa tuya, tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Nieves, ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias. Gracias Solo a nos ti. queda hacer una cuestión, que es que cambiemos las tornas. En vez de hacerte yo una pregunta a ti, que tú me hagas una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre algo que creas que yo te puedo echar un cable o sobre lo que quieras que yo aporte aquí. Entonces, nada, te cedo el testigo. Ay, me encanta, me encanta. Pues fíjate, me gustaría hacerte una pregunta que es muy fácil, pero seguramente que te ha costado, o a lo mejor no, llegar a estos momentos, que es ¿por qué has decidido emprender? Ahora decido emprender por un motivo diferente al que decidí la primera vez. Cuando decidí emprender por primera vez, básicamente era porque valoraba mucho la libertad, tomar mis propias decisiones y quería mi independencia económica. Y vi que la forma más rápida para hacerme rico y poder tomar mis propias decisiones y tener ese amplificador de señal que es el dinero, pues era montando mi propio negocio. Y empecé simplemente por ganar dinero, ganar dinero. Ahí cometí un montón de errores, creé proyectos que no estaban alineados con quién era yo y con lo que yo quería dejar aquí. Y me sirvió para ir descubriendo cositas que hoy es lo que le enseño a mis clientes porque hace más de un año ya, un año y un par de meses, que ya estamos en agosto que estamos grabando esto, estaba con un negocio en marcha, una empresa de gestión de alquiler turístico, ¿vale? Que tenemos ahí varias propiedades y ganaba dinero, pero no estaba conectado. O sea, creé el negocio y crear el negocio sí me apasionaba. Pero una vez está el negocio en marcha ya, pues no me apetecía tanto estar en la gestión continua. Y dije, cónchales, ¿qué es lo que realmente a mí me lleva, me llena? Y fue que me di cuenta de que realmente lo que a mí me gustaba era el hecho de crear los proyectos en sí, el estar en la fase inicial, de estar ahí con la creatividad a tope, como te decía antes, en las nubes, ¿no? Pensando, bueno, pues igual podemos hacer esto, igual podemos sacar esto por aquí, tal, tal, tal. Qué bueno. Y, y pues desde ese punto dije, a ver, obviamente no puedo estar creando un proyecto cada semana. Entonces, ¿cómo esta pasión por el emprender la puedo orientar hacia algo que me pueda hacer montar un negocio? Y pues lo Ajá. derivé hacia las mentorías, hacia estar yo con varios proyectos a la vez y así sí tener esa creatividad continuamente y que no sea yo el que esté en la operativa diaria, sino los propios emprendedores a los que yo mentorizo.
Y pues Qué básicamente es bueno. por eso que decidí montar este último proyecto, con el que ya sí que descubrí cuál era mi propósito, cuál era mi pasión, cuáles eran mis valores y un montón de cosas que nos permiten que hoy esté aquí grabando este podcast contigo sin a priori tener ningún tipo de ganancia, sino simplemente hacerlo por aportar. Qué bueno, pues felicidades, felicidades por esa trayectoria también. Y fíjate, al final es esa mentalidad que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque otra persona se podría ver frustrada y decir, "Joder, pues es que yo quiero sacar proyectos porque es la parte que disfruto y a lo mejor no quiero estar invirtiendo constantemente, ¿no? Pero yo digo es que los emprendedores, fíjate, yo lo comparo muchas veces a los albañiles. Es A ver, detectar esas explica eso. brechas, ¿no? Y reparar. Sí, detectar las brechas, ¿no? Que dónde hay, ¿no? En nuestro emprendimiento, dónde están las oportunidades, ¿no? Y darles esa buena masilla, ¿no? Y cerrarlas. Cerrarlas bien, que puede ser aprovechar una oportunidad o ayudar a otros emprendedores, ¿no? A cerrar esas brechas. Entonces, por eso digo, pero para ser un buen albañil tienes que detectar, ¿no? Dónde están esas brechas o esas oportunidades. Y tú lo Tienes hiciste, así que, que felicidades. tienes que haber hecho un par de obras antes de considerarte un Sí, buen albañil. claro, 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 efectivamente. Qué Nieves, bueno. estamos al final y tenemos que darle a la gente lo que le habíamos prometido, ¿no? Ya habíamos dicho que tenías un regalo para los que llegasen hasta aquí, que son los más comprometidos, Sí, así que Nieves, suéltalo, dinos qué es lo que tienes para nosotros. dale, dale, dale. Pues fíjate, Javi, he organizado, y además te lo digo a ti en primicia, un congreso digital para el 14, 15 y 16 de septiembre a través de Zoom, que se llama Líderes Conscientes Impactando en el Mundo. Y va a ser de 1 a 4 de la tarde, horas de Madrid, esos 3 días donde voy a estar invitando a personas como tú, líderes, emprendedores, personas que están ya impactando el mundo o que quieren impactar el mundo. Así que, bueno, pues va a haber la oportunidad no solamente de conocer referentes de emprendimiento, no solamente de conocer referentes del liderazgo, sino de tener la oportunidad, ¿no? De hacer de networking, porque no va a ser solamente en modo a lo mejor voz, como podría ser en Clubhouse, que lo he hecho anteriormente, sino que va a ser en Zoom, ¿no? Entonces, en sesiones de Zoom es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito, así que te pasaré el enlace para que lo compartas con tu audiencia. Y es gratuito, son 3 días, 3 horas de formación. Todos los días va a haber sorpresas, va a haber sorteos también. Y como no podía ser menos, líderes conscientes, no es gratuito, pero bueno, va a haber una oportunidad de quien quiera pues, colaborar con la Fundación Aladina, que yo todo mi parte del emprendimiento colaboro con la Fundación Aladina, que en España se conoce mucho, que sabes que ayuda a los niños que están en esta lucha del cáncer, ¿no? Y yo creo que son los grandes líderes del futuro. Entonces, como el Congreso es sobre líderes conscientes, bueno, pues habrá oportunidad de manera voluntaria quien quiera pues, colaborar también con ellos, pero la asistencia es totalmente gratuita y además va a ser muy potente y bueno, y tú vas a estar ahí, así que tú vas a estar ahí, sabes que estás Congreso, invitado. congreso gratuito, valor sin medida, líderes, networking. Yo voy a estar ahí, como tú estás diciendo, así que nada, los que nos estén escuchando que sepan que tienen también, aparte de lo que les comenté al principio, en la descripción el enlace para poder registrarse, porque obviamente Ujú. para poder ir necesitamos el contacto y poder facilitárselo, facilitarles el acceso, así que listo. Con esto yo creo que si no se han llevado valor nuestros oyentes que se lo van a llevar ahí esos días del Congreso. Repite el nombre para que la gente se acuerde de qué era la temática. Líderes conscientes Líderes conscientes impactando en el mundo. impactando en el mundo. O sea que para que no te quedes Impactando solo en con, el con mundo. tus vecinos, sino que de verdad amplifiques tu mensaje y lideres ahí a un grupo de personas que necesiten eso o que les pueda venir bien eso que tú tienes dentro. Nieves, Eso es, eso es. muchísimas gracias. Como te decía al principio, un honor poder estar aquí compartiendo contigo, que aportes tanto valor, que ya te decía al principio que me ibas a inspirar y obviamente pues aquí estás, cumpliendo con lo que te dedicas, de inspirar a gente como yo, que me considero un líder, que estoy moviendo a personas a que todavía lo hagamos de una forma mucho mejor. Mm. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javi. Un gustazo estar siempre aquí contigo y nos vemos. Nos vemos en Liderazgo Consciente el Nos, ve- 14, 15 y 16. Bueno, tú también tienes cositas, que tienes muchas cositas que vienen nos para toda vemos, tu sí. audiencia.
Viene un montón de cosas por ahora porque es que somos así, Nieves, los emprendedores somos así que no podemos pararnos, tenemos ese ansia continua de aportar. Así que sí, ya no, nos iremos viendo por ahí. Pero sobre todo apúntense estas fechas, 14, 15 y 16 de septiembre, de 1 a 4 hora Madrid, y con Nieves ahí y otros referentes aportando un montón de valor. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Chao. Hasta luego.